Bendiciones nuevamente, oyentes. Gracias por estar con nosotros en este octavo episodio de nuestro podcast La Fe. Obviamente estamos hablando sobre la familia que trasciende y deja un legado. Y estamos aquí nuevamente con nuestro pastor Héctor y tenemos a dos invitados hoy. El día de hoy es un privilegio de tener un matrimonio con nuestro hermano Juan y nuestra hermana Karen Kulahai, que nos visita en este feliz día, obviamente, que estamos. Pastor Héctor, ¿cómo está? Sí, muy buenas tardes a cada uno. Es un gusto, placer volver a dirigirnos hacia ustedes en este hermoso día. Ha estado un poco nublado, pero bueno, hoy ha sido un día soleado y para nosotros es de mucha alegría poder nuevamente dirigirnos hacia ustedes y saber que hay un mensaje siempre de esperanza. Y bien lo decía Henry Salas, que hoy tenemos un par de invitados, Karen Kulahai y Juan Kulahai. Doctor Kulahai, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pastor Héctor. Gracias por permitirnos estar aquí presentes. Y como se dice, juntamente también con mi esposa, Karen. Karen, ¿cómo estás? Estoy bendecida. Es un honor, un privilegio poder estar aquí compartiendo con ustedes y gracias por la invitación. Wow, qué hermoso saber que hay gente que no solo ama a su pareja, sino que ama a Dios. Y esta tarde vamos a hablar sobre lágrimas de amor y fe. Es el subtítulo que estaremos tocando, pero antes de eso, queremos que nuestros invitados, por favor, se introduzcan y comenzamos con Karen. Karen, ¿nos puedes dar por aquí luz? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Dónde sirves? ¿Dónde trabajas tal vez? ¿Y cómo Dios ha hecho algo muy grande en tu vida? Sí, mi nombre es Karen Kulahai y yo sirvo en la iglesia con mi esposo de Cristo para las Naciones, con nuestros pastores Johnny y Ada Saavedra. Es una bendición estar en esa casa. Yo no crecí en una familia donde conocían de Dios. Conocí a Dios yo ya cuando tenía 35 años, porque crecí en una familia prácticamente rota, de un padre que era drogadito, que tomaba mucho y se quitó la vida porque ya no podía más con ese problema que él tenía tanto. Y mi mamá, que se enfocó mucho en trabajar, la bendigo, la amo, pero no crecí en un hogar donde conocíamos de Dios. Lo que Dios estableció, que es la familia, que es su diseño perfecto. Pero yo, al venir a los pies de Dios, por medio de la palabra, puedo conocer el plan perfecto diseño de Dios, que es la familia. Y ahora estoy casada con un esposo maravilloso que ama a Dios y le sirve con todo su corazón. Y pues aquí estoy y agradecida con Dios por lo que ha hecho en mi vida. Soy un testimonio vivo de la grandeza de Dios, que tal vez en un momento no me sentía digna porque por lo que viví en mi niñez, una familia, pero ahora estoy aquí. Dios me ha escogido, me dio un esposo hermoso y aquí estamos sirviéndole a Dios, que lo amamos con todo nuestro corazón y pues agradecida con Dios donde estamos ahorita, sirviendo en su casa y no nos vamos a cansar de darle a Él toda la gloria. Amén, gracias por compartir eso que puede parecer para muchos que asimilan, ¿no? Por la situación que tú nos relatas que viviste en tu familia. Pero cuéntanos un poquito cómo desarrollas el ministerio en la iglesia donde ustedes sirven. Ok, ¿cómo desarrollamos el ministerio? Por ejemplo, ¿qué es lo que haces? ¿Cantas? Porque Okay. Llegué una vez al servicio y tú cantas. Sí. Mi anhelo siempre ha sido servirle a Dios en la alabanza y pues llego a Cristo para las Naciones y comencé a servir en la alabanza. Y cuando me casé con mi esposo, nuestro pastor nos dio también el privilegio de ser los directores de nuestra escuela de siervos, que es equipar a las personas de la iglesia cómo hacer buenos siervos por medio de la palabra de Dios. Y ahorita en esa área estamos. Yo sirvo en la alabanza y también con mi esposo en nuestra escuela de siervos. Y ha sido de gran bendición. Uh-huh. Qué hermoso, qué hermoso. Yo creo no solamente conocer a Dios porque Él transforma tu vida y la de todos los que llegamos a creer en Él. Pero lo más hermoso es poder no solo llegar a sentarnos, sino servirle. Amén. Recuerdo que fui a un servicio
que estuvo un invitado, tenían ustedes un invitado, Byron Walter. Oh, yes. Y sí, te vi cantando ese día y bueno, la verdad yo me Sí. gocé esa noche porque era algo maravilloso lo que pasaba ahí. Y nos da gusto que no solo hayas llegado a tener y seguir esa relación con Dios, sino que tu esposo también esté envuelto en eso. Y eso es maravilloso porque Sí. creo que Henry tiene por ahí algo que decir sobre el tema también. Sí, Karen, que Dios te bendiga en ese aspecto. Gracias por ese pequeño testimonio profundo que me tocó, que obviamente la situación de tu padre. Y pues una pregunta que te tengo es, ¿cuántos años tenías cuando tu padre tomó esa decisión? Yo tenía 14 años cuando mi papá tomó la decisión de quitarse la vida y decir hasta ahí. Sí, y la razón por qué te pregunto es porque hemos hablado sobre esa transición de la familia y hemos obviamente sabido que a veces es necesario el papel del padre ahí, Ujú. de tener ahí a su papá, ¿no? ¿Cómo pudiste tú superar esa etapa cuando tu padre a los 14 años, porque tú dijiste que a los 35 años viniste a conocer al Sí, Señor? sí. Y yo creo que muchos a veces cuando le hace falta a un padre, a veces toma una decisión desagradable, pero veo que tú no lo hiciste porque la mano del Señor primeramente estuvo ahí, Sí, la amén. madre estuvo ahí también presente, pero ¿nos puedes compartir un poco de eso, si Sí. fueras amable? Porque creo que tal vez hay alguien que tal vez en un momento u otro ha perdido a su papá y se siente en una soledad. Es cierto, pues puedo decir que no lo superé. No lo superé cuando mi papá se quitó la vida. Pasaron casi 15 años, un poquito más de 15 años, donde yo me sentía huérfana. Tomé decisiones, había mucha culpabilidad, enojo a Dios, el por qué. Tenía mucha falta de perdón. Pasé años yo prácticamente a solas, sintiendo que nadie me quería, enojada con mi mamá, enojada con mi papá, pero no fue hasta que yo tuve ese encuentro con Dios, donde Dios comenzó a remover y sanar mi corazón. Yo entré al quirófano de Dios, que fue un retiro que mi esposo me invitó, y ahí es donde yo me encuentro con Dios cara a cara, y me dice, ya no corras. No eres huérfana, yo soy tu padre y te doy una nueva vestidura y voy a hacer cosas grandes contigo. Y ahora puedo ver que por medio de mi testimonio, porque tengo un testimonio extenso, Dios lo ha usado para también sanar corazones de otras personas que han pasado lo mismo. Pero no era hasta que yo vine a los pies de Dios donde Dios comenzó a transformar mi vida, y pues esos años tomé decisiones que pues... Wow, Yeah. no, es grande eso, qué tan poderoso es nuestro Dios. Y veo tu sonrisa, Yeah. veo tu sonrisa porque Yeah. veo que obviamente cuando el Señor está en tu vida hay paz, hay gozo, a pesar que obviamente tal vez hay un vacío ahí, pero el Señor lo ha superado en ese Amén. aspecto. Y gracias por Amén. compartir. Sí, lo más maravilloso creo es que no solamente porque nosotros sí podemos verte, los que van a escuchar el audio no podrán, pero ver, como bien dice Henry, esa sonrisa, esa transparencia, esa tranquilidad, serenidad para hablar y más que todo decir lo grande que Dios es. Yo me gustaría preguntarte, ¿has perdonado a tu mamá? Sí. ¿Has perdonado tal vez a tus hermanos o a estas personas que básicamente están cercanas a nosotros, que muchas veces por el resentimiento, por el coraje, por la falta de entendimiento que tenemos en ese momento, ¿no?, de tragedia, como te pasó, ¿cómo lograste tú equilibrar? Ya nos has dicho que Dios fundamental en esto, pero ¿cuál fue el primer paso? ¿Cuál fue el segundo paso? Si pudieras darnos un poquito más de luz acá. Sí, el primer paso que yo pude reconocer es que yo tenía que romper esas generational curses, maldiciones generacionales, y comenzaba conmigo. Y yo no crecí en un hogar donde el hogar
fue amoroso. Mi mamá, mi papá no eran las personas que me iban a dar un abrazo, que me iban a decir te amo. Entonces comenzó conmigo, donde cuando yo ya tengo el encuentro con Dios, lo primero que yo hago es ir con mi mamá y abrazarle y decirle que la amaba. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y eso comenzó y eso cambió todo en mi vida. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y un segundo paso, ¿cómo entras? ¿Cómo llegas con esa buena actitud de gratitud, digo siempre, a decir, sabes que no solamente quiero llegar a perdonar a los demás, a mi mamá, perdonarme a sí misma, recibir el perdón de Dios, sino ahora quiero comenzar una nueva etapa en mi vida. Quiero servir, quiero dar un testimonio, quiero cantarle. ¿Cómo comienza eso? Ese anhelo siempre ha estado en mi corazón. Me gusta servir a las personas, pero cuando llego a la casa de Dios, es como que yo quería servir en todas las áreas. Pero servirle a Dios por agradecimiento a lo que Él había hecho en mi vida. Y hasta ahora siempre le digo, no, I won't stop serving you, porque lo que tú haces por mí, no tengo palabras. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Así que el agradecimiento te impulsa a involucrarte a un servicio, ¿no? Que de hecho es algo bíblico, ¿no, Henry? Que Sí, estaba yo viendo obviamente aquí en nuestra escritura, que la tenemos aquí obviamente, dice en 1 Pedro 5:10 dice, pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. ¡wow! Y en ese aspecto, que lo que tú pasaste con la pérdida de tu papá, creo que fue un momento doloroso. Pero ahora, como vemos que pues has encontrado un buen hombre a tu lado, creo que ha sido parte de tu sonrisa, de obviamente de ver que Dios te ha elegido para su reino. Y estar sirviendo la alabanza, creo que es hermoso, porque yo tengo ese testimonio que ahora mi esposa, después de 17 años que ha tenido ese encuentro con el Señor, ya los últimos 3 años ella está sirviendo la alabanza. Y es algo que, como dice nuestro pastor, que la gratitud es tan grande que uno lo puede mostrar, y cuánto más lo puede hacer uno en darle la honra y gloria a través de la alabanza. Creo que ahora sí, Karen, tú dejas, como bien decimos, tú trasciendes esa generación de la cual tú nos hablabas, la cual hoy estoy seguro que tú dejas un legado sí o sí. ¿Qué podrías decirle a los que nos escuchan, aquellos que han decidido seguir a Cristo, pero que están todavía ahí en la banca, como me animo a servir, es un compromiso muy grande, no sé si voy a poder, pero tú dijiste algo, tanto agradecimiento se necesita que accionar en él. ¿Qué le podrías decir tú a los que nos escuchan, aquellos que están por ahí todavía un poco tímidos en el servicio? Pues los animo a que le den a Dios todo lo que ellos han recibido, que no hemos sido llamados para, calentar una banca. No, sino a servir a los demás, porque nuestro primer ejemplo es Cristo Jesús, que vino a servir, no a ser servido. Y la mejor decisión que podemos hacer nosotros es servir en la casa de Dios y ser de influencia, porque tal vez tú no sabes si va a venir una persona que tal vez ha decidido que hasta ahí, pero Dios va a usarte a ti para hablarle a esa persona. Tenemos muchos dones y en Dios no hay coincidencias, siempre hay propósitos, y el servicio de Dios hay un misterio, y lo he visto con mi esposo, que no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios sirviéndole a Él, pero también el servicio no es solo la iglesia, es nuestra casa, es nuestro trabajo, es en todas las áreas. Claro, es único el servicio donde quiera que nosotros vamos. Creo que más que todo necesitamos hablar del amor, del evangelio, de ese amor y de ese evangelio que transforma vidas. Así que mira, qué hermoso es escuchar una persona joven como tú está dedicada al servicio del Señor, en base a lo que Él ha hecho en tu vida. Bueno, ahora creo que vamos aquí a saludar a mi amigo Juan, doctor Juan Kulahai.
Mucho gusto nuevamente. Espero que no te estés durmiendo. No, es una broma. Pero cuéntanos un poco de ti, Juan. Sí, de nuevo, pues gracias por el privilegio de poder permitirme estar aquí presente. Muy diferente a cómo mi esposa fue criada en mi hogar, sí hubo la muestra de amor. Vengo de lo que es la religión católica, pero teníamos un concepto de un Dios, sí, de respeto, pero también un poco de temor, de que Dios castiga, Dios, si no haces las cosas correctas, te corrige, y no había una relación íntima con Dios. Y a la edad de 20 años tomo una decisión en la cual yo dije, Dios nunca se va a acordar de mí. Si se hubiera acordado de mí, muchas cosas he podido haber evitado. Entonces, pues voy a seguir tomando estas decisiones y llevar una vida acelerada. Pero qué equivocado estaba, que el Señor tenía otros propósitos para mí. 2 semanas antes de cumplir los 21 años, estando teniendo un buen trabajo, estando en la universidad, tomando diseño gráfico, se me presenta una oportunidad de obtener muy buen dinero haciendo algo ilegal, de cruzando una persona de México hacia acá. Y la tomé porque dije, me va a generar mucho dinero y al mismo tiempo me va a ayudar. Y el sueño de la mayoría, hablando de los varones, pues es ir a los 21 años, voy a ir a malgastar mi dinero, voy a ir a Las Vegas, voy a desperdiciar mi vida, es el día que todo varón de los 21 años, sus amigos anhelan. Y ese era el plan, pero Dios tenía otro plan. Y a la edad de 21 años, por primera vez me encomiendo a Dios. Y en el camino a hacer esta decisión, ya para entrar al borde, ahí es donde yo me acuerdo de Dios. Y hago una oración que fue contestada exactamente como se la pedí, pero que en el momento no la había comprendido o no tenía sentido para mí. Y yo le dije al Señor, Señor, si tú realmente existes y si tú permites que esto ocurra, yo te voy a servir todos los domingos de mi vida y estaré en tu casa sirviéndote. Esa fue mi oración. Si tú permites que esto ocurra y que pueda pasar al otro lado, yo te voy a servir todos los días o todos los domingos de mi vida. Pero no crucé. A medio camino nos agarran, cometemos el error y dije, va a ser un golpe en la mano, me van a dar, un misdemeanor y me van a dejar ir y es todo. Pero estaba muy equivocado. Lastimosamente solamente tenía 2 años con mi residencia, y lo que anhelaba mis padres poder tener para nosotros toda nuestra vida, en un abrir y cerrar de ojos, lo estaba echando a perder. Caigo a la cárcel y ahí es donde yo conozco al Señor. No paso 1 mes, no paso 2 meses, 3, 6, 9, sino que paso 1 año entero en una cárcel, donde estoy pagando todos los delitos que cometí y sin saber mi futuro. Porque en ese momento, como era residente y solo tenía 2 años, no calificaba para un perdón. Entonces, como no calificaba para un perdón, iba deportado a mi linda Guatebuena. Sin saber qué me esperaba. Yo me crié aquí a la edad de los 7 años. Mis padres me trajeron aquí. Entonces, el regresar a Guatemala era algo que, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cómo me defiendo? ¿Y a dónde voy? Obviamente no tengo el acento, he perdido mucho de la cultura y el regresar no sé si me voy a poder adaptar. Pero Dios tenía otros planes. Y por primera vez entro a un servicio, a un culto, donde escucho la palabra de Dios y el Señor endulzó mi oído y ahí es donde yo lo conozco. Y empiezan a llegar semana tras semana y me empiezan a invitar. Pero justamente a los 21 años, por primera vez, me arrodillo ante Dios, hago la oración de fe, acepto al Señor Jesús como mi Señor y Salvador y mi vida es transformada después de ese día. Ahora ya comprendía, conocía al Señor y empecé a ir a todos los servicios que se podían presentar. Y recuerdo que el día de mis 21 años, que va a ser justamente este año, cumplo 20 años desde que yo acepté al Señor, llegó mi familia. Y recuerdo que ese día mi resplandor era brillante, mi sonrisa era colgate y me decían, ¿qué le pasó? Lo miro tan alegre, tan feliz.
y le dije, les tengo buenas noticias. Y ellos me dijeron, ¿qué le dijo su abogado? Y le dije, tengo la mejor noticia. Cristo vive. Y no era nada del abogado, sino que era el mero abogado. El mero abogado de abogado. Todavía, ¿verdad? Y recuerdo que mis padres todos se quedaron en shock en esa habitación donde estábamos porque no podíamos tocarnos el uno contra el otro. Había una ventanilla. Estaba una señora que se llama Doña Ana, la cual la bendigo, que era cristiana. Su esposo, mi abuela, mi padre y mi madre. Todos en un cuartito donde cabían apenas 5 personas. Y recuerdo que quedaron en shock. No podían entender lo que estaba diciendo porque la oveja negra había sido rescatada. Y cuando yo les digo esto, no lo podían creer y no estaban a favor de ello. Pude haberles dicho cualquier otra cosa. Pude haberles dicho, asesiné a alguien, soy homosexual, cualquier otra noticia y lo hubieran aceptado. Pero cuando yo les dije, soy cristiano, acepté a Jesús, todos estaban en contra. Pero había una señora que estaba ahí que se llama Doña Ana. Y cuando ella vio mi reacción y que empecé a llorar, me dijo, Juan, no llore, no se preocupe. Esas lágrimas que ahorita están corriendo por sus mejillas, que son de tristeza, un día se van a convertir de alegría. Amén. Ahora usted y yo hablamos el mismo lenguaje. Ellos aún no lo entienden, pero un día lo van a hacer. Usted siga creyendo y Dios se va a encargar del resto. Y me dio la cita bíblica. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo tomé esa palabra ese día y la guardé y la atesoré y se cumplió. Pasó el año, un proceso muy largo, testimonio tremendo. En otra ocasión haremos otro podcast de esto. Pero salgo de la cárcel, empiezo a predicar el evangelio, empiezo a servir en la casa del Señor. Me gano a mi hermano menor 3 años más tarde. Me gano a mi papá y a mi mamá primero a los 2 años y a los 3 años nos ganamos a mi papá. Y desde ese entonces hemos servido al Señor con todo nuestro corazón y entonces sí se cumplió la palabra de Dios que me había dado esa hermana que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero también se cumplió otra promesa, la cual es mi casa y yo serviremos a Jehová. Hoy día puedo decir que mi casa y yo todos servimos a Jehová. Wow. Oye, me inquieta algo, Juan. Cuando estabas en el proceso de espera del abogado, ¿qué es lo que te decía? No sé si migración en ese momento. ¿Qué corría por tu mente? ¿Iré a salir de aquí? ¿Me irán a despachar para Guatemala? ¿Qué cruzaba en tu mente? Claro. Cuando hablamos acerca de los abogados, y uno para hacer una llamada telefónica tiene que comprar una tarjeta para llamar. Para empezar tiene que tener fondos, suficiente dinero para comprar esa tarjeta. Y recuerdo que estaba frustrado esa noche antes de cumplir los 21 años. No tenía suficiente crédito en mi tarjeta y pues no podía llamar y tenía que esperar hasta el día siguiente para poder sacar suficientes fondos para hacer una llamada. Ningún abogado le va a contestar después de las 5 de la tarde, mucho menos un fin de semana. Y recuerdo que mi frustración regreso a mi celda y un muchacho me ve que estoy caminando frustrado y me dice, ¿cómo va tu caso? Y le digo, pues mal. El abogado no me contesta, no me cobra un ojo de la cara y lastimosamente no sé qué va a pasar conmigo el día de mañana. Y me dijo, ¿y por qué no me dijiste antes, Juan? Me hubieras dicho, yo te hubiera compartido acerca de mi abogado. Mi abogado, hasta la fecha del día de hoy, no ha perdido un caso. Si tú le llamas, él no te cobra. Y está esperando tu llamada. Así le llames a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, él está dispuesto a contestarte. Y le dije, ¿y hasta ahorita se te ocurre decirme esto? Y le dije, dame su número. Y oye, por casualidad no eran los defensores. Ahí voy. Y me dice, pues apunta. Y le digo, claro que sí. Y saco un lápiz como puedo. Y le digo, y me empieza a dar el número y me dice, apunta. El número es 777-777-7777. Y ahí viene. Y yo dije, este me está haciendo burla, pensando en los defensores. Y me dice, no, es el número perfecto. Y le dije, ¿y cómo se llama? Se llama Jesús. ¿Jesús qué? Le dije, Hernández, Vázquez. No, así se llama, Jesús de Nazaret. Y entonces yo me le quedo viendo serio y le dije, yo no estoy bromeando contigo.
Yo te estoy hablando seriamente y tú te pones a hacer chistes. Y él me dice, yo tampoco estoy jugando, Juan. Yo te estoy compartiendo la verdad. El abogado que te estoy diciendo no ha perdido un caso hasta esta fecha. Y si tú quieres venir a él está dispuesto a recibirte en este momento. Pero la decisión es tuya, Juan. En ese cuartito que está allá, vamos a tener una reunión en un par de minutos. Te invito a que vengas, escuches la palabra de Dios y después toma decisiones por ti mismo de lo que debes de hacer. Pero Él puede cambiar y transformar tu vida para siempre. Y ahí empezó mi jornada con el Señor y puedo decir que fue la mejor decisión que tomé y Él realmente cumplió su palabra donde dice no ha perdido un caso hasta el día de hoy. O sea, en otras palabras, Él ha transformó tu vida, sigue trabajando en ti, en cada uno de nosotros. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces en la iglesia. Bueno, después de salir de la cárcel, como mi esposa, uno está en su primer amor, enamorado, quiere servir, quiere entregar su vida al Señor, pero no sabe en qué área puede servir. Y como muchos de nosotros, como escuchan, el área más sencilla, la cual a veces pensamos es la menor de todas, es el ser un servidor, un ujier. Y ahí empezó mi jornada. Recuerdo que conseguí un trabajo de una segunda por primera vez y estaba enamorado y yo solamente quería estar a la puerta y recibir a las personas. Ahí empezó mi jornada con el Señor. Pero 2 semanas después, lastimosamente nuestra iglesia cae en división y tenemos que salir de ese lugar. Yo sigo al pastor de ese entonces y nos vamos y nos reunimos en un parque. Y recuerdo que era una congregación fácil de unos 600 miembros y dijeron que todos iban junto con él. Pero vino el día domingo y solo se presentaron como unas 30 personas. Y ahí dije yo, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Y dijo, con este grupo la vamos a hacer, este es el remanente de Dios. Y con este grupo vamos a sacar adelante la obra del Señor. Y recuerdo que nos reunimos, tuvimos una célula, una reunión familiar. Y de repente me dice el pastor, esta casa, llegamos a la reunión familiar, éramos como 20. Y dice, Juan, esta casa está muy grande. La próxima semana esta casa se tiene que dividir y abrir otra. Y adivina quién va a predicar. Le dije, no sé, ¿usted? Dice, no, tú vas a predicar, Juan. Y por primera vez ahí es donde empieza el ministerio, donde yo empiezo a predicar y empiezo a compartir. Pero el Señor ya me había preparado porque en el transcurso del tiempo que estuve en la cárcel, ahí aprendí a leer la palabra de Dios, aprendí a predicar. De ahí salen los mejores predicadores. Wow, ¿y cómo es eso, verdad? Porque a referencia del versículo que estabas diciendo, cree tú y tu casa, pues eso viene de la historia de Pablo y Silas. ¿Y dónde estaban ellos? En la cárcel. ¿No? Y es triste que a veces tenemos que pasar por esas situaciones, pero como dice la palabra también, que para el hombre lo que es imposible, para el Señor es posible. Y ese testimonio, gracias Juan por compartirlo, porque vemos que el Señor no solo trabajó en tu vida y empezó contigo para que tu familia pudiera llegar a las cosas del Señor. Y es triste cuando nos dan la espalda. Es triste cuando obviamente queremos hacer un cambio en nuestras vidas personales. Y lo dijiste tú, que lo que vino a tu vida era Jesucristo. Hubieran podido venir otras cosas y la gente o tu propia familia hubiera tomado todo bien, pero cuando viene Jesucristo en nuestras vidas, nos dan la espalda. Y es triste cuando obviamente es la propia familia, pero el Señor nos da esa promesa, que cuando tú crees, aunque aquellos que te dieron la espalda, tarde o temprano también vendrán a los caminos, porque así creo que nos pasa a todos. Llega un momento que no queremos saber nada, que a mí no me digas nada de Cristo. Si tú quieres servirlo, sírvelo, pero yo voy a seguir con mi propia religión o con mis propios pensamientos. Pero sin saber que como eres parte de mi familia, tarde o temprano, tú también vendrás. Así que Dios te bendiga y pues triste que tuviste que pasar por esa situación, pero alegre que ahora obviamente Él está sirviendo al Señor. Sí, dice la palabra del Señor que todo aquel que cree, todas las cosas le ayudan a bien, parafraseándola. Y gracias por compartir ustedes dos este tremendo testimonio, cómo es que Dios nos mueve de lo menos a lo más, cómo es que en medio de la incertidumbre que caminamos o que enfrentamos,
Dios siempre tiene un plan mucho mejor que el de nosotros. Y estoy seguro lo que voy a decir. Dios permite estas cosas para que nosotros lleguemos a entender que Él es nuestra mejor opción, que lo es. Ahora, Karen, ¿podrías decirnos cómo conoces a Juan y cuándo se casan, para después entrar en el tema que vamos a tocar? Claro que sí, Dios es tan... A veces yo me pongo a pensar, digo, Dios, tú ya tenías todo bajo tu control. Teníamos que pasar algunas situaciones, tú ya tenías ya las piezas y en su perfecto tiempo Él comenzó a formar y a unir esas piezas. Con Juan fuimos a high school juntos y no sabía yo que 15 years later, 15 años después, am I right? Yeah, nos íbamos a encontrar de nuevo. Pues en esos años que yo estaba pasando mi proceso, donde yo estaba, pues, falta de perdón y pues no había tenido ese encuentro con Dios, yo estaba pasando un momento muy, muy oscuro en mi vida donde yo quería quitarme la vida. Y estaba, porque pues sentía que me iba con mis amigas a tomar, regresaba a la casa y me sentía igual, no había nada, me sentía lo mismo. Y un día recibo un mensaje en Messenger de Juan y me dice, Karen, ¿cómo estás? Digo yo, bien. Y me dice, quiero hablar contigo, let's catch up. Vamos, ¿cómo estás? Vamos a encontrarnos en un Starbucks. Y yo, ok, está bien, podemos. Ok, no quería, pero algo en mí dijo, ok, go. Y me encontré en Starbucks con Juan y ahí es donde comenzó todo. Dios usó a mi esposo en ese encuentro que tuve con él en Starbucks y comenzó a hablar a mi vida. Y lo primero que él me dice, ¿tú sabes que tú tienes un padre? ¿Tú sabes que eres hija de Dios? ¿Tú sabes que eres su princesa? Y comenzó a ministrar mi vida completamente. Y pasaron algunos, y esas citas en Starbucks fueron constantemente. Y Dios lo usó a él para hablar a mi corazón. Y mi corazón se inquietó por conocer más a Dios. Y es ahí donde me reencuentro con Juan y yo le pedí a Dios, mis oraciones eran, Señor, yo quiero un hombre que te ame a ti primero y que te sirva. Yo no quiero repetir esos patrones que se repitieron en mi familia. Yo quiero que mi familia y mis generaciones sean diferentes. Y bueno, con Juan comenzamos a platicar más y Dios me dice en un servicio en Cristo para las Naciones, que es Glory Night, me dice, Él es tu esposo. Él va a ser tu esposo. Y ahí comenzó todo, nos casamos, fuimos novios por 2 años, nos casamos en el 2018 y desde hasta hoy yo le digo, Señor, gracias porque tú nunca fallas, eres perfecto en todo y hay un propósito en cada situación. Y ya tenemos casi 6, 7 años que estamos casados y siempre le digo a Dios, gracias Señor, porque qué fuera de mi vida. Así que Juan flechó a Karen ahí en Starbucks. En Starbucks, famoso Starbucks. Lo mejor de todo es que con la palabra de Dios. Sí. Así que trabaja, Juan. Cuéntanos cómo le hiciste, cómo se da la situación, pero sobre todo cómo es que llega Dios a hacer esta unión tan preciosa. Sí, también, bueno, antes de eso había tenido relaciones, pero a veces tomamos malas decisiones también, a veces desde la misma iglesia, cuando no consultamos a Dios, no consultamos al Espíritu Santo, e incluso creemos que podemos traerle a Dios la persona que nosotros queremos sin saber que Él ya tiene la persona adecuada para nosotros. Y en esa rebeldía, pues dije, había yo salido de una relación que no fue buena, por lo mismo, por no haber consultado. Y recuerdo que mi corazón estaba dolido. Entonces, en ese entonces tenemos, como todos saben, en la plataforma de Facebook, donde alguien comenta en una foto y entonces te aparece, fulano de tal comentó tal foto. Y uno de mis amigos había comentado en la foto de Karen, la cual yo no sabía que eran amigos. Y cuando veo esa foto, digo, ¿esa es Karen? ¡Wow! Han pasado 10 años y fácil para mí
fue, pues me imagino ya estar casada, ya tener hijos, no sé, y me metí a su perfil. Pero cuando me meto a su perfil, veo que ella sube muchas cosas de Dios. Entonces estaba como un poco confuso porque subía fotos de sí, estar afuera y también al mismo tiempo cosas de Dios. Entonces yo no decía ¿cuál es? Entonces dije, quiero salir de la duda, pues, y quiero saber qué ha pasado con ella. Entonces así fue, le mando un mensaje por Messenger y le digo, pues, hey, ¿qué ha sido tu vida? Sería bueno que nos viéramos, compartiéramos. Pero recuerdo que esa primera vez que vamos y nos sentamos a tomar un café en Starbucks y ella empieza a compartir un poco, ahí fue donde el Señor me puso de cómo venía, qué tan frágil venía, el rencor, la falta de perdón, la raíz de amargura que se había convertido y se había acumulado en su corazón. Y ya no fue mi intención de el ver qué había sido de su vida, sino que el poder sanar a esa persona. Sabía que Dios no se había equivocado y al mismo tiempo tenía que ser mi parte. Y empecé a compartirle lo que el Señor ponía en mi corazón conforme a lo que ella iba compartiendo. Y así fue, pasaron las semanas y recuerdo que como toda persona empieza uno a textear, a salir, pero el Señor en ese momento me decía, si la lastimas o si la quiebras, van a haber consecuencias. Y recuerdo que yo consulté con mi pastor y me dijo, ¿cómo va? He visto que todo ha estado saliendo con esta muchacha. Y le dije, sí, pero esto es lo que el Señor puso en mi corazón. Entonces me dijo, ora al Señor, ora al Señor. Y si no es para ti, y solo fuiste como instrumento para poder compartirle y sanarla y para que ella siguiera sus caminos con el Señor, pues así será. Y yo también voy a orar por ti, hijo, dijo, yo voy a orar por ti. Y pues sí, Dios escuchó la oración y vio que sí realmente era de Dios, de que teníamos que reunirnos. Y recuerdo que yo soy muy bueno con las fechas y soy muy intencional, que dije, voy a empezar el año bien. Entonces, el 1 de enero de 2017, recuerdo, le pedí ser mi novia fuimos a Olive Garden, y ahí le compré su perfume favorito, le hice la invitación, las flores. Muy detallista. Y ahí fue, y ahí empezó nuestra jornada. Cuidado con mi amigo Juan, ¿verdad? Starbucks upgrade. Sabes qué bien, gracias por compartir y creo que sí, Dios nunca se equivoca en sus planes. Es muy importante que cada uno de nosotros, los que nos están escuchando, siempre es depender de Dios en lo que Él tiene preparado para nosotros, porque no lo digo por nosotros que ya estamos casados, pero puede ser que hay alguien joven que esté confundido, una joven que esté confundida, ¿será este el hombre de mi vida o viceversa? Pero lo que sí nunca va a fallar es consultar primero con Dios y luego con sus pastores. Es muy primordial. Sí, creo que en ese momento, no sé si Karen tal vez puede rectificar un poquito en eso, pero en los momentos que estabas pasando, a veces hay hombres que se aprovechan de esa situación de la mujer. Obviamente ven que la mujer está un poco frágil, está pasando por un duelo y el hombre dice, esta es mi oportunidad. Claro, viendo que nuestro hermano Juan obviamente ya conocía al Señor, pero ¿se te pasó algo en la mente en ese momento, tal vez que no era tal vez ese momento adecuado, que tal vez iba a haber algo que no iba a conectar esa relación? No, porque cuando yo comienzo a hablar con Juan y comenzamos a tener nuestras citas, todo lo que él hacía era, así es como de veramente tienen que actuar los varones, porque él era tan lindo, tan detallista, él era alguien diferente. Y en ese momento había otro muchacho quien yo estaba tal vez en un momento de entrar a un noviazgo. Pero viene Juan y comenzamos a hablar y comienzo a ver, wow, él es diferente. Y comenzó pues a Dios a hacer su parte en esa área. Yeah. Bueno, nos da mucha alegría, primero, saber que Dios tiene la persona correcta para nosotros. Y segundo, es saber que Dios siempre obra y obrará en este núcleo de parejas. Para nosotros ha sido un placer poder
entrevistarlos, preguntarles, Amén. saber esas maravillas que han sucedido en sus vidas y cómo ver un antes y un después. Amén. Así que Amén. muchísimas gracias y continuamos con el tema Lágrimas de Amor y Fe.